Bueno, entonces vamos a pasar ahora a hacer la implementación del tipo dedo, el tipo dedo de A. Entonces para implementar el tipo dedo de A vamos a usar esta representación que está escrita por acá y vamos a ir escribiéndola. Entonces vamos a empezar dando un tipo de datos auxiliar. O sea, este tipo de datos solamente tiene sentido para poder implementar el tipo dedo. Lo vamos a llamar contexto de A. ¿Qué representa un contexto de A? Bueno, un contexto de A me dice, si yo tengo un árbol, o un subárbol, mejor dicho, me dice dónde está metido ese subárbol dentro de un árbol más grande. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde puede estar metido un árbol? Yo acá el árbol no lo tengo, solamente quiero decir dónde está metido. Entonces puede ser que el árbol esté justo en la raíz, o sea que el árbol que voy a tener después va a ser todo el árbol completo. O puede ser que el árbol que tengo sea el hijo izquierdo de alguien. Si es el hijo izquierdo de alguien significa que tiene un padre. Ese padre tiene un valor. ¿Está bien? Aparte tiene un hermano derecho. ¿Sí? Y ese árbol que se compone del padre, el árbol que tengo y su hermano derecho, va a estar a su vez metido en un contexto. Entonces voy a tener un contexto de A. ¿Está bien? Entonces repito esto. Si un árbol es el hijo izquierdo de alguien, significa que tiene un padre que llamo A. Significa que ese padre a su vez está metido en otro contexto, que puede ser la raíz, o a su vez podría ser el hijo izquierdo de alguien, o podría ser el hijo derecho de alguien. Y además tiene un hermano derecho, que eso es un árbol. Bueno, y simétricamente un nodo o un árbol puede ser el hijo derecho de alguien. Entonces, si es el hijo derecho de alguien, quiere decir que tiene un padre. Acá estamos poniendo el valor del padre. El padre, a su vez, está metido en un contexto. Y además, este nodo tiene un hermano izquierdo. También escribo el hermano izquierdo a la izquierda y el hermano derecho a la derecha. El orden de los parámetros no es importante. O sea, los podría poner en otro orden. Obviamente importa en el sentido de que si yo cambio el orden, acá después voy a tener que cambiar el programa, ¿no? Pero eh, el orden no hace a los datos que estoy guardando, simplemente elijo un orden para que el hermano derecho quede a la derecha y el hermano izquierdo quede a la izquierda. Bueno, ¿y qué va a ser un dedo? Bueno, un dedo va a ser un árbol, pero no es un árbol solo, es un árbol eh, que sobre el que está el dedo, ¿está bien? Este árbol va a ser el árbol que justo está apuntando el dedo y ese árbol está metido en un contexto, entonces voy a tener además un contexto de A. ¿Está bien? Entonces, con esto creo que ya podemos empezar a trabajar. Acá vamos a tener un invariante. Recuerden que el dedo eh, siempre está parado sobre algún elemento del árbol, no puede ser que esté parado sobre la nada. Entonces el invariante es que el árbol no puede ser vacío, no puede estar vacío, ¿está bien? O sea, este árbol no puede estar vacío. Eh, bien, entonces empezar, la función empezar recibía un árbol y me devolvió un dedo. ¿Qué dedo voy a devolver? Bueno, voy a devolver un dedo que tiene ese árbol, porque el dedo está parado justo sobre la raíz. ¿Y en qué contexto está metido ese árbol? Bueno, está metido en un contexto donde no es el hijo de nadie, ¿está bien? Ese dedo está parado sobre la raíz, o sea que no es el hijo de nadie, está en la raíz. Entonces voy a poner acá la raíz. Bueno, el elemento actual dado un dedo me devuelve un elemento. Ese dedo seguro va a ser D con un árbol y un contexto. ¿Está bien? Ahora, el invariante afirma que el árbol no puede estar vacío. Entonces este árbol no puede ser un empty t. Seguro va a ser un node t que tiene un x, un izquierdo y un derecho. Y el elemento actual es x. ¿Está bien?
Bien. Supongamos que tenemos un dedo con un árbol y un contexto. Bien, que si queremos ver si este dedo está parado sobre un nodo que tiene hijo izquierdo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, agarremos el árbol, que seguro no es vacío, entonces tiene una raíz X, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Bueno, ¿y cuándo voy a poder bajar hacia la izquierda? Voy a poder bajar hacia la izquierda cuando este árbol isc no sea nil. ¿Está bien? Entonces voy a poner así, no es nil, perdón, no es empty, cuando no sea vacío. Cuando no es empty el hijo izquierdo. Donde acá es empty es una función que dado un tree de A, de un booleano, es empty me da true, o sea, es empty de empty me da true y es empty de node t x izquierdo derecho, como así, me da false. ¿Está bien? Bueno, y ahora viene una función que es un poquito más difícil. Supongamos que tenemos un dedo que tiene un árbol y un contexto. ¿Está bien? Además, el árbol no puede ser vacío, entonces es un node t, x, izquierda, derecha. Entonces, si yo quiero bajar hacia la izquierda, quiere decir que quiero bajar hacia el hijo izquierdo. ¿Está bien? Bajar hacia el hijo izquierdo quiere decir que el dedo va a quedar parado sobre ese hijo izquierdo. La pregunta es cuál va a ser el contexto. Ahora, como bajé hacia el hijo izquierdo, el contexto es se va a construir así, como hijo isc. Y voy a decirle a ese árbol, o sea, en este contexto voy a indicar quién era el padre de isc. El padre era justamente x. Voy a decir en qué contexto estaba x, o sea, en qué contexto estaba todo este nodo, que era este contexto de acá. Y quién era el hermano derecho de isc. El hermano derecho de isc era precisamente der. Entonces fíjense que, bueno, puede ser que sea un poco confuso, pero lo interesante es que no perdí nada de información. Está bien, acá la x que tenía en la raíz me la guardé en el contexto, el hijo izquierdo pasó a ser el elemento actual, el hijo derecho me lo guardé en el contexto y el contexto anterior me lo guardé adentro del contexto nuevo. Entonces como que el dedo en ningún momento perdió información, solamente la reacomodó para mirar el árbol de otra forma. Es medio como dar vuelta una media de una forma, ¿no? No sé, yo me lo imagino un poco así, no sé por qué, pero me lo imagino así. Bueno, para ver si un nodo tiene hijo izquierdo, la función va a ser parecida a la de acá arriba. Perdón, si tiene hijo derecho. Tengo un dedo que tiene un árbol y un contexto. Si quisiera bajar hacia la derecha, o si quisiera saber si tiene hijo derecho, querría ver que no sea vacío el hijo derecho. Y para bajar hacia la derecha, voy a tener un árbol que seguro no es vacío, entonces es un nodo que tiene una raíz X, un hijo izquierdo y un hijo derecho, adentro de un contexto. Y cuando bajo hacia la derecha voy a devolver un dedo en el cual el nodo actual es el que antes era el hijo derecho, y el contexto actual dice que ahora este nodo que estoy mirando acá es el hijo derecho de alguien, es el hijo derecho de alguien cuyo padre es X, o sea, está en un contexto en el que es el hijo derecho de alguien, el padre es X, el hermano izquierdo es isc, y todo este árbol a su vez está metido en un contexto que es este de acá. ¿Está bien? Por ahí ayudaría a hacer un dibujito.
fíjense si pueden hacer eso, ¿no? Bueno, ¿cómo veo si tengo un dedo que tiene un árbol y un contexto? ¿Cómo veo si tiene padre? Bueno, ahora nosotros siempre estamos haciendo pattern matching contra el árbol, pero en este momento vamos a pasar a hacer pattern matching sobre el contexto en realidad. El contexto tiene tres casos. Puede ser que el árbol esté en la raíz o que el árbol sea el hijo izquierdo de alguien. O que el árbol sea el hijo derecho de alguien. También le puse tres parámetros. Le puse los tres parámetros a este constructor hijo-isc. Recuerden que en el constructor hijo-isc este representa el padre, este representa el contexto en el que está el padre y este representa el hermano derecho, entonces por eso lo llamé der. Y en cambio en el constructor hijo-der, x representa el padre, isc representa el hermano izquierdo del árbol que yo tenía y contexto representa el contexto en el que está metido ese su padre, digamos. Bueno, entonces si el árbol está en la raíz no tiene padre. Por otro lado, si es el hijo izquierdo de alguien quiere decir que sí, tiene padre. Y si es el hijo derecho de alguien también tiene padre. Entonces esos serían los tres casos que podríamos considerar. Bueno, y por último, si queremos subir al padre, entonces tenemos un dedo. ¿Cómo lo subimos? Bueno, de vuelta, lo que tendríamos que mirar es quién es el contexto. Pregunto, ¿el contexto puede ser la raíz? Bueno, no, porque para subir habíamos pedido como precondición que el nodo tenía que tener padre. Entonces, solo voy a poder subir cuando el contexto no sea la raíz. Entonces, hay dos casos para el contexto. Nada más. Puede ser que el árbol que estoy mirando sea el hijo izquierdo de alguien, o que sea el hijo derecho de alguien. Igual que antes, recuerden que si es el hijo izquierdo, esto viene acompañado de su padre, el contexto en el que estaba el padre y el hermano derecho, y en cambio si es el hijo derecho de alguien, viene acompañado de su padre, de su hermano izquierdo y el contexto en el que estaba su padre. Entonces, acá lo que hay que hacer en realidad es, si uno mira esto con cuidado, es escribir las mismas ecuaciones que habíamos escrito acá arriba, pero ahora dadas vuelta, porque de alguna forma subir y bajar van a ser inversas, ¿está bien? Como sumar y restar o multiplicar y dividir. Bueno, si yo bajo hacia la izquierda y después subo, debería terminar en el mismo lugar donde estaba. Si bajo hacia la derecha y después subo, también debería terminar en el mismo lugar en donde estaba. Entonces, si subo, voy a caer en un dedo. Y ahora, el árbol que tenía va a pasar a ser el hijo izquierdo de un node T. Porque subí, entonces donde estaba parado ahora pasa a ser el hijo izquierdo. ¿Está bien? El padre se llamaba X, el árbol es el hijo izquierdo y su hermano derecho se llama Der, y su padre está en un contexto que es este de acá. Bueno, y acá algo parecido. Si subo y yo era el hijo izquierdo, bueno, yo era el hijo derecho de alguien, entonces voy a quedar en un node T. La raíz va a ser el que era mi padre antes, o sea, el que era mi padre antes ahora va a pasar a ser el elemento actual. Mi hermano izquierdo se llama Isc, el árbol en cuestión va a pasar a ser el hijo derecho del nodo actual, y el nodo actual está metido en el contexto de acá. ¿Está bien? Bueno, y con esto tenemos una implementación para el dedo. Bueno, en la próxima parte pasamos a otro tema distinto. Sé que esto puede ser un poco complejo. Quizás teniendo un pizarrón y con preguntas interactivas podría ser más fácil que entendieran este tema, pero me parece que es interesante por varias razones. Una razón es repasar lo que hicimos antes de escribir funciones desde el punto de vista del usuario solamente usando las operaciones de la interfaz. Eso es algo interesante que tienen que recordar.
Aparte, de paso hicimos un repaso de árboles binarios de búsqueda. Y además es interesante esta implementación, ¿está bien? Entiendo que esto quizás se puede haber perdido un poco acá al final. Creo que de nuevo sería más fácil con un pizarrón y algunas preguntas interactivas, pero la idea es que uno puede representar no solamente información, sino también como un recorrido sobre esa información, lo que llamamos en esta clase dedo, pero que a veces más en general se puede llamar iterador o scanner o zipper, que representa como algo que está parado sobre un lugar de una estructura.